de que empiezan las semanas asíncronas, me parece que vence hasta el domingo, así que todavía lo que veamos el día de hoy, pues obviamente servirá para, para resolver los problemas, ¿no? Que están planteados, así que no se espanten si a lo mejor lo vieron y dijeron, no, por Dios, hay cosas que todavía no hacemos, ¿no? En el problema 1 me parece que todo ya podrían realizarlo sin ningún problema y justamente lo que vamos a enfocarnos es en el problema 2 y en el problema, luego en los problemas 3 y 4, que pues hay que aprender a calcular algunas cosas, ¿no? Entonces, entre hoy y el viernes estaremos concluyendo los temas, así que no se preocupen para que puedan terminar su tarea para el día domingo. Ujú. Ok, ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a dejar un momentito aquí, que vayan ingresando todos, unos 3 minutitos más y comenzamos para que estén la mayoría. ¿Me podrían comentar si me escucharon bien? Eso siempre empiezo así, pero nunca, siempre, a veces se me olvida. ¿Me escucharon todo lo que dije o no? Sí, profesora, sí, Sí, profesora. Sí, profesora. Muchas gracias. Digo, si no, ya hablé al aire. Pero pues a ver, déjenme ver. Muy bien. Bueno, voy a silenciar el micrófono tantito mientras dan los 2 minutitos que restan y ya comenzamos. Mientras pueden ir a estirarse un poquito. Gracias.
Bueno, como andamos contra reloj, porque yo estoy muy ansiosa de qué va a pasar la siguiente semana con todo esto de la nueva dinámica de las semanas asíncronas, síncronas y luego volver a ser síncronas, pero bla, 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 bla. La verdad es que he estado pensando mucho la manera en cómo ver todo más rápido, ¿no? Y tratar de abarcar aquí lo más que se pueda. Ok, entonces tengo por aquí una presentación, ya que he trabajado otros semestres. La vamos a ocupar yo creo que intermitentemente y voy a tratar de resumir los conceptos en un mapa conceptual mientras los voy explicando para que todo mundo los tenga allí. Ok, entonces, sí, porque si no, no vamos a terminar y esto va a ser un caos. Ok, esto es 2 de la mañana. No, cuentas. No dibujo. Okay. Bueno, entonces vamos a volver a trabajar en la pizarra el día de hoy para poder avanzar. Ahí está. Y entonces comenzamos. A ver si esto es más efectivo. Déjenme ver aquí la grabación. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de abarcar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión más importantes. Bueno, yo no diría más importantes, sino más usuales, ¿no? Entonces, primero, vamos con las medidas de tendencia central. Creo que voy a hacer un poquito más grande la letra, porque se ve muy pequeñito. Ahí está. De repente voy a estarme yendo así como para arriba, para abajo, mientras vamos avanzando en la redacción, pero bueno, espero que no les moleste. Entonces, para las medidas de tendencia central hay 3 que utilizamos de manera más frecuente. La primera, que es la llamada media aritmética. En algunos casos simplemente se le dice media y en algunos otros textos pues es la que conocemos como promedio. Voy a disminuir aquí este punto, ahí está. Entonces, la media aritmética es una de las medidas de tendencia central. Ahorita vamos a analizar por qué se llama eso de medida de tendencia central. Y otra de las más frecuentes es la mediana y la moda. Todas estas medidas de tendencia central se llaman de tendencia central porque cuando nosotros tenemos un conjunto de datos no agrupados o un conjunto de datos agrupados, cada una de estas cálculos, de estos parámetros, tienden a estar en el centro de las distribuciones. ¿Qué quiero decir en el centro? Pensemos, por ejemplo, en una serie de datos. Primero, vamos con los tipos de datos. Ya lo habíamos comentado cuando estuvimos trabajando la parte de distribuciones la vez pasada, que hay veces en que nosotros podemos organizar los datos en forma de tablas y hay veces en que eso no conviene y nosotros los vamos a organizar simplemente así, pues como un conjunto de datos. De manera que nosotros podemos tener datos agrupados y no agrupados. Voy a poner primero los no agrupados y también voy a poner aquí para los datos agrupados. Pongo las dos partes porque realmente cada una de estas cálculos tiene diferentes formas en cómo calcularse si mis datos son o no son agrupados. Así que es importante hacer esa distinción.
Vamos primero a la parte de datos no agrupados. Cuando hablamos de datos no agrupados, estamos hablando, y ahora sí me voy a ir para abajo, discúlpenme, a ver aquí. Cuando estamos hablando de datos no agrupados, simplemente estamos pensando en un conjunto de datos, ¿no? Voy a tener por aquí algunas medidas de algo, no voy a dar un significado ahorita a esto. ¿Qué tal que tengo? 12, 13, 11, 9, 4, 12, 12, 8, 3, 9. Listo. Ahí, en total, tengo un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, ¿no? Ese conjunto de 10 datos, como son muy poquitos, no conviene que ustedes traten de hacer clases y distribuciones de frecuencias porque al ser tan poquitos se pueden tratar así, de manera aislada, tomando en cuenta cada uno de ellos por igual, ¿sale? Entonces, en estos datos no agrupados hay una serie de expresiones para calcular estas medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la moda y la mediana. En el caso de la media aritmética, que también ya dije, es la que conocemos comúnmente como aritmética, como promedio, se puede calcular muy fácil a través de la siguiente expresión. Vamos a ponerlo. Vamos a simbolizarla primero. El símbolo de la media aritmética va a ser una X y una barra arriba, ¿sale? Ese va a ser el símbolo de la media aritmética. ¿Cuál va a ser su fórmula? La voy a poner abajo. La media aritmética es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x y entre n. Creo que vamos a ponerla de una manera más económica, porque aquí tendría que dividir cada dato entre n. Déjenme ponerlo así, x y entre n. Es lo mismo, pero así es más fácil. ¿Sale? Entonces, esa es nuestra expresión. ¿Quiénes son los valores x y? Los valores x y son los datos que nosotros tenemos. Vamos a etiquetarlos con subíndices. Este va a ser mi valor x1, este va a ser el x2, este va a ser x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 y x. En total, pues ya habíamos contado, tengo 10 datos. ¿Cómo aplico esta fórmula? Pues fácil. Entonces, si yo le aplico este conjunto de datos, la media aritmética sería, este símbolo de sumatoria no es más que una suma escrita de forma abreviada, y la vamos a colocar ahorita. Sería sumar el x1 más el x2 más el x3 más hasta llegar al x10. Y toda esa suma dividirla entre el número total de datos, que son 10 datos para nuestro caso. ¿Sí? Entonces, aplicando así nuestra fórmula, pues es muy sencillo. Tendríamos que sumar los números anteriores y dividirlos entre 10. Como yo no me traje mi calculadora hoy cerca, entonces, Alan Valencia, ¿me ayudas, por favor? Suma esos valores y dinos cuál es el resultado al dividir entre 10. Los demás también. A ver, háganlo y me indican. Hoy voy a confiar en ustedes. Escucho. Alan, me da 9.3, maestra. ¿Cuánto? 9.3. Gracias. ¿Alguien más que ya lo haya calculado y esté de acuerdo o en desacuerdo? Sí, es igual. Sí, profe, 9.3. Excelente. Bueno, quisiera ser aquí más específica. ¿Es 9.3 exactito? ¿Ya no quedan más decimales? Sí, es exacto. Ok, bueno, ahí está. Bueno, ahorita checamos algo que les quiero mencionar. Entonces, así es la media aritmética. Es simple y rápida. Ahora, vamos con la otra medida de dispersión, que es la mediana. La mediana, lo voy a decir con palabras, no lo voy a escribir,
Si quieren escribirlo así como muy técnico, búsquenlo, ¿no? Pero es lo que voy a decir. La mediana es el valor central en mis datos al ordenarlos de menor a mayor. ¿Sale? Entonces, allá arriba, en el conjunto de datos que tenemos, todos están desordenados. No hay problema para la media aritmética, pero para la mediana sí. El primer paso para la mediana es ordenarlos. Entonces, los voy a ordenar. Fíjense, de acuerdo a lo que veo ahí arriba, primero iría un 4. Los voy a ir tachando. A ver, déjenme ver. ¿Cómo le puedo hacer para que no se convierta en un cochinero esto? A ver, ya. Entonces, a ver. Ok, entonces, este 4 ya. Ah, no, sigue 3 primero, ya lo vi. Ok, 3 primero, ahí está. Luego 4, luego sigue secuencialmente el 8, ¿no? 8, ya lo puse aquí. Luego siguen 2 9, escribo los 2 9, así como están, 9 y 9. No se salten como, ay, porque está en valor, no. Lo vuelven a escribir. Entonces hay 2 9 y luego sigue un 11 y luego sigue 1, 2, 3 12, 1, 2 y 3 y luego sigue el último, que es el 13. Los fui tachando para que ahí se observe, ¿no? Cómo le hice. Una vez que ya los ordené de menor a mayor, mi mediana es el valor central. Entonces, para observar cuál es el valor central, la verdad, yo lo que siempre hago es este y este, son los extremos, este y este, este y este, este y este, y vean lo que quedó aquí. Al ir tachando por pares, o sea, si yo tacho de un lado y del otro, pues se pueden tachando esos números, ¿no? Y estos dos números me quedaron en el centro, ¿sí? Como yo no puedo eliminar los dos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar los dos, promediarlos, y ese promedio va a ser mi mediana. Entonces, tomando esos dos valores centrales, los promedio, 9 más 11 serían 20 entre 2 a 10. Entonces, la mediana es igual a 10. ¿Sí? Esto va a suceder cuando ustedes tengan un número par de valores. ¿Me escuchan bien? Me acaba de salir aquí un mensaje de calidad deficiente de red. Sí, profesora. Sí, se escucha, ¿Sí? todo bien. Gracias. Es que hace rato ya me desconectó, entonces por eso pregunto. Bueno, entonces, esto va a suceder cuando tengan valores pares. ¿Sí? No, a ver, valores pares suena como aquí, los números van a ser pares, no. Vamos a poner aquí otra etiqueta. Esto va a suceder cuando tengamos un número par de valores. Nosotros teníamos que n valía 10, teníamos 10 valores en total. Entonces, cuando tengan 10 valores en total, la mediana siempre va a ser el promedio de los valores que queden en el centro, eliminando como ya lo hicimos de un lado del otro hasta que queden los del centro. Voy a poner otra lista de datos. Vean. Voy a poner aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no puedo moverlo? Ah, ya se movió. ¿Qué tal que nosotros hubiéramos tenido nada más, voy a poner poquitos, 7 valores? 1, y ya los voy a poner así como arreglados, ¿no? De menor a mayor. 1, 2, 2, 4, 7, 7, 3. Ah, no, 7, 3 ya no puede aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 13. Ah, ahí está. Bueno, ahí tengo 7 valores. En total, la cantidad de valores es impar. Cuando es impar, si seguimos el mismo procedimiento, ahí sí va a quedar un único valor central. Este se va con este se va con este se va con este, y observen que el valor central queda perfectamente definido. Entonces, para este caso, mi mediana sería exactamente ese valor, el valor del centro. En este tipo de procedimiento, para ubicar la mediana, pues se ubica perfectamente bien. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? Pues porque ya de entrada estamos ordenando los datos y nos estamos fijando
en lo que pasa en el centro de los datos. Entonces, no es casualidad que se llame medida de tendencia central. A lo mejor en el promedio no se ve tanto, así a primera vista, ¿no? Pero aquí es perfectamente claro. ¿Comentarios, dudas o preguntas? ¿No? Profesora, ¿la mediana no tiene alguna letra que la represente como la media? La mediana regularmente solemos representarla así. Mira, voy a ponerlo. X, ahí con otro color más intenso, X, y le pone uno como rayita, pero está ondulada. Ese es uno de los símbolos aceptados en la literatura para la mediana. Listo. ¿Algo más? Nada más, maestra, gracias. ¿Otra cosa? ¿Nadie? Por ahí escuché hace rato otra voz. ¿Todo bien? Listo. Bueno, voy a borrar aquí este mega anuncio que está súper enorme y las anotaciones. Vamos ahora con la moda. Déjenme borrar aquí. Voy a limpiar mis datitos. Uy, creo que este. Ah, no. ¿Qué hice? Déjenme. Ahí está. ¿Por qué no se borra esto? Ah, ya. Moda. Un poquito más grande ahí para que no tenga que estar haciendo zoom. Para la moda simplemente es el valor que más se repite. Ojo aquí. Con la moda pueden pasar varios casos. Puede que solo exista una moda cuando hay un valor que de a de veras es el que aparece más veces en todos los datos. También puede ser que existan dos modas, es decir, si tengo dos datos que se repiten igual número de veces. Y también puede ser que algo sea multimodal. Es decir, que haya varios números que son los que más se repiten y entre ellos se repiten las mismas veces. Entonces, la moda ahí es un poquito más flexible en ese sentido, no es un valor único, a veces sí, a veces no, depende de los datos. En el caso que nosotros estamos viendo aquí, con los datos de arriba, con los 10 datos iniciales que pintamos, entonces, pues es muy fácil ubicar que el valor que más se repite es el 12. El 12 está escrito 3 veces. Entonces, como ese es el que más se repite en frecuencia, ese es mi moda. Y para la moda, antes de que me pregunten, hay 12. Sí no conozco ningún valor, ninguna nomenclatura, digamos, única que lo represente. Realmente se escribe así como tal. La moda es y pues ya, ¿vale? En algunos textos pues les dan algún símbolo, pero es para el texto y luego cambian otro texto. No hay como un acuerdo general. Regularmente sí le ponemos toda la palabra, moda. Ya está. Pues bueno, la moda es el más fácil de encontrar en ese sentido. Solo hay que observar los datos y ver y contar, ¿no? Esto es cuando tenemos datos que no están agrupados. Entonces vamos a ponerlo en la tablita, todo el resumen que ya hicimos acá, y lo vamos a poner en la tablita de arriba para que pues se vaya quedando ahí como una anotación, ¿sí? Como un tipo de formulario. Escribimos entonces. Para la media aritmética, pues tenemos, voy a escribir X promedio es igual a, déjenme bajarle un poquito aquí el punto, ahí está, la sumatoria de X y desde I igual 1 hasta N, todo entre N. Ya saben lo que representan cada cosa, ¿no? El subíndice y la X se representa cada dato y la N es el número total de datos. Para la mediana, entonces es el valor central al ordenar de menor a mayor
O también en orden inverso se vale, ¿eh? También puede ser de mayor a menor. Los datos. Y bueno, ahí ya saben qué hacer, ¿no? Como hablamos de valor central, entonces tienen que fijarse muy bien si tienen valores pares o valores impares en cantidad. Si la cantidad de valores es par, entonces va a quedar en realidad 2 valores centrales y tienen que realizar el promedio para ubicar justamente el que quede a la mitad. Y si ustedes tienen número total impar, entonces solo va a haber uno que lo van a ubicar perfectamente bien. Y para la moda, entonces la moda pues es el valor que más se repite. De manera más técnica, podríamos decir, utilizando las palabras que ya aprendimos la clase pasada, que es el valor con mayor que. Empieza con F. Frecuencia. Ándenle, el valor con mayor frecuencia. Listo. Entonces ya queda más resumido así. Vamos ahora con los datos agrupados. Híjole, yo creo que voy a poner ahí una etiqueta más grande porque lo que les digo, ¿no? La verdad es que luego decimos, pues sí, ocupo tal fórmula y no, eso ya es para otro tipo de datos. Para los datos agrupados, entonces ya no estamos pensando en cosas como las que acabo de escribir, una lista de valores. Ya estamos pensando realmente, pues en una tablita, ¿no? Que tiene un resumen de las cosas. Entonces, en el caso de datos agrupados, voy a ir para abajo y yo creo que vamos a quitar todo esto de aquí. Déjenme quitarlo. Y adiós y adiós y aquí. Que si no, no nos queda espacio y tengo que estar cambiando demasiado para un lado y para otro. Ok, datos agrupados. Voy a poner aquí una tabla como si ya tuviéramos nuestras clases y esas cosas, ¿no? O sea, ya sabemos cómo hacer las tablas, ya nada más es que ahora pensemos de entrada en ese tipo de tablas. Voy a poner aquí una tablita. Una tablita no tan grande. Que tenga unas 6 clases. A ver. Un poquito de paciencia. Ok. Ok. Ahí está. Bueno. En una tabla de esta naturaleza, nada más así como para recordar, Dariel Yared, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué datos están organizados en ese tipo de tabla? ¿Me puedes decir los títulos de qué va a haber ahí en esa tabla? Porfa. Las clases eran. Ajá. Después es la frecuencia. Ajá. Bueno, clase, límite de clase, luego ya frecuencia y al final frecuencia absoluta. Caray. Frecuencia y aparte otra frecuencia absoluta. ¿Seguro que se llama así? Es acumulada, ¿no? Sí, acumulada. Perdón, es que le puse Es que una es absoluta y la otra es acumulada, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, voy a cambiarle aquí unas cositas. Sale, entonces aquí, límites de clase. ¿No había otra columna por ahí? ¿Marcas de clase? Marca de clase. Ándele, ¿no? Sí son importantes porque ahorita las vamos a ocupar, justamente. Entonces, las clases, los límites de clase. Luego aquí, voy a poner primero las marcas de clase. Luego aquí la frecuencia, que cuando es así directa se le llama frecuencia absoluta. Y aquí la frecuencia acumulada. Bueno, bien, entonces ahora me voy a inventar valores. Vamos a ver. Algunos también símbolos que son útiles para representar las cosas que están aquí escritas como título son los siguientes, sobre todo para escribir fórmulas, ¿no? Como ahorita ya vamos a hacer. Vamos a ver.
Para las clases, pues no hay. Entonces ahí sí le vamos a poner clases, así como va. No hay como una letrita que me identifique las clases. Para los límites de clase, pues tampoco. Pero para las marcas de clase, sí. Para las marcas de clase, justamente vamos a utilizar la misma etiqueta que teníamos en el caso de los datos. ¿Sale? Cuando estaban aislados, yo sé que puede ser un poco confuso, pero aquí también X, Y pueden representar las marcas de clase. La frecuencia absoluta la vamos a etiquetar ahora con este símbolo, F minúscula y un subíndice que diga I. Estos símbolos te los voy a ocupar en las expresiones. Y la frecuencia acumulada, pues en muchos textos vamos a ocupar esa anotación. Vamos a ponerle frecuencia I, pero le vamos a poner aquí justamente ese como viborita arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ocupar estas y veamos. Voy a inventarme entonces ahora sí los datos. Déjenme hacer aquí mi tablita. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, salieron 7. Bueno, ahí está. 7. Vamos a considerar 7 clases. Las clases van a ser empezar por ejemplo, en 11 y va a terminar en 14. Y luego 15 a 18. Luego de 19 a 22. De 23 a 26. De 27 a 30. De 31 a 34. Y de 35 a 38. ¿No? Ok. Las marcas de clase son el centro de donde está cada una de esas clases. De acuerdo a como yo definí estas clases, por favor, Enrique, Antonio, ¿cuál sería el centro de cada uno de esos intervalos? ¿Me los puedes dictar, por favor? A ver, vamos construyendo ahí. ¿Antonio? ¿No está Antonio? Brandon, Emanuel, ¿me apoyas, por favor? ¿Andas por ahí, Brandon? Sí. ¿Sería 12.5? Ok. ¿El siguiente? Sería... Voy. 16.5. 20.5. 24.5. Sí. Y el otro es 28.5. Ok. 32.5. Sí. Y el último es 36.5. Gracias, Brandon. Bueno, entonces, recuerden que esas marcas de clase, pues depende de qué tan ancho sea, pues la clase, ¿no? Me voy a inventar ya ahora sí unos valores. Eso ya es, pues me lo puedo inventar sin ningún problema. Vamos a poner aquí 3, 5, 9, 1, 1, 2 y 4.
por decir algo. Bueno, entonces, bueno, vamos a calcular la frecuencia acumulada, ahora como con esos datos que ya me inventé. A ver, Iris, Paola, apóyame para calcular la columna de frecuencia acumulada. Te escucho, ¿cuáles son los valores de la frecuencia acumulada? Iris, Paola. ¿La acumulada? Ajá, díctame. Ya me inventé la frecuencia absoluta, ahora tú díctame la frecuencia acumulada. ¿Cómo quedaría? Es la suma, ¿no? El primer valor de la frecuencia acumulada, ¿cuál es? 3. Es el mismo. Ok. Luego, a partir del siguiente, ¿qué tengo que ir haciendo? Sumando, ¿no? ¿Sumando qué? El 3 con el 5. Ajá. ¿Eso da? 8. Ok. Siguiente. 18. 8 con quién? No, 17, perdón. Ok. Siguiente. 18. Ajá. 19. Ajá. 21. Ajá. Y 25. Ok. Bueno. Voy a incrementarle un poquito para que tenga todo coherencia, como me los inventé. A ver, aquí. Así que vamos a corregir estas. A ver, apóyame otra vez. Listo. A ver. 21. Luego. 28. 30. 34. Ok. Bueno, ya tiene más coherencia. Listo. Entonces ya tenemos aquí esta tablita. Me la inventé para poder trabajarla ahora. Este sería a lo que me refiero con datos agrupados. Tenemos que tener nuestra tabla y por lo menos estas 4 columnas bien. Veamos ahora. Entonces, ya que tengo eso, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar. Media aritmética. Para la media aritmética, como ya le dimos símbolos a todo, ahora sí voy a ocupar una expresión por acá. Déjenme ponerla. La media aritmética, ay, quiero correr esto un poquito para allá. Ahí está. La media aritmética va a ser la sumatoria de xi por fi entre n, donde n otra vez es el número total de mis datos. Entonces, ojo aquí, ya tenemos 2 columnas que están involucradas. Vamos a calcular la media aritmética para este caso. Sería media aritmética, se simboliza igual, es xi vale 12.5 en el primera de la clase, 12.5 que multiplica a 3, más luego 16.5 por 5 más, pues voy a recorrer un poco más esto, y discúlpenme si sale pequeñito, 20.5 por 9 más, y voy a poner puntos suspensivos porque no me alcanza para poner todo, pero ahorita ustedes lo van a hacer en la calculadora y me van a decir el resultado. Hasta el último valor, que sería el 36.5 por 4. Todo eso entre el valor total de números que tengo. ¿Qué serían cuántos? ¿Cuántos números total tengo? ¿Quién me dice rápido? 34. 34, ¿verdad? Porque es el último valor de la frecuencia acumulada. Muy bien. Entonces, porfa, allí, ustedes que están viendo todos los valores y que ven todas las marcas de clase, calculan el resultado. Por favor, José Eduardo, ¿nos apoyas con el resultado? Y los demás ahorita lo corroboran o me dicen si hay alguna corrección. José Eduardo,
¿Andas por allí? Sí, permítame tantito. Sí, no hay problema. Solo quería comprobar que sí andabas por allí. Sale 547. ¿Me repites, por favor? 547.39. ¿Ese es el valor? A ver, ahí por ahí les encargo que me dicten si es correcto o no. A ver, ¿alguien ya pudo calcularlo también? Por ahí, a ver. A mí me da otro valor, profesora. Uy, Sí, igual a a mí ver. me había dado como 600, pero ya lo dividí. Ok, entre 34, ¿no? Pues está muy rara esa media. A ver, entonces, el valor correcto, A mí me dio sería? 3.91. Ajá, igual a mí me dio Ay, perdón, 23.91. Ya total. 23.31. 91. ¿Es así? 9.1, perdón. ¿Solo tiene sus decimales o tiene más decimales? Tiene más. Tiene más. ¿Solo esos? ¿9.1? No, tiene más. Ok, ¿me los puede dictar algunos más, por favor? 91, 17, 64, 71. Ok, gracias. Son los que aparecen en la calma. Vale. Ahora sí, ¿todo el mundo de acuerdo con este resultado? Sí. Sí. Bien. Bueno, pues ahí está. Entonces, así la media aritmética. Aquí viene algo importante a considerar. Es muy común que obviamente, pues lo que les acabo de preguntar, ¿no? Ustedes agarran y les digo, oye, ¿cuál es el resultado? ¿No? Y me dan el resultado, pues en una forma aproximada, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Pues, por ejemplo, ¿quién me dictó hace rato? Hubo una compañerita que escuché ahí su voz. ¿Quién sea? A ver, propóngase. O yo digo, Jazmín, Alejandra, ¿puedes activar tu micro, por favor? Hola, Jazmín. Mira, tus compañeros me dictaron ahí, como apareció en la calculadora, el valor de X promedio. Haz de cuenta que esa fuera tu calculadora y la estás viendo. Si yo te hubiera preguntado por el valor, ¿qué me hubieras dicho tú? ¿Por qué a 4? ¿Quién dijo eso? Ajá, ajá. O sea, es una pregunta, ¿es en serio? O sea, ¿quién dijo eso? Ah, ya. Entonces, como que de ahí viene tu idea de que así es mejor, ¿no? Ok. Ok. Gracias, Alejandra. Bueno, estamos de acuerdo que es el criterio que ella recuerda, pero también hubo varios que me dictaron solo con 2 decimales, seguramente por alguna razón similar. Han de decir, pues yo creo que con 2 decimales está bien, ¿no? O sea, ya es suficiente.
¿Por qué? Y si les empiezo a preguntar, las razones son variadas. Y alguien puede decir, no, espérate, yo quiero ser muy exacto, ¿no? Y agarran y me dictan ese valor, así como está. Lo voy a dictar con todos los decimales que tiene la calculadora. Ah, ya. Ok. Bueno, aquí en estadística hay veces en que no por tener más decimales vamos a ser más precisos, ¿sí? Todo tiene un significado. Entonces, una regla importante en la estadística es hacer un buen redondeo. Entonces, para redondear, aquí vamos a aplicar el siguiente criterio. Quiero que observen el valor que está en los límites de cada clase, cuando tenemos datos agrupados. Voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Ahí están los límites de clase. Estamos en esta columna. Los límites de clase, si ustedes se acuerdan, ¿cómo se construyen los límites de clase? ¿De dónde vienen? ¿Alguien me puede recordar de manera hablada? Yo. Ajá. Bueno, es que entre cada clase pues hay un hueco, entonces el límite es a lo máximo que se puede acercar, ¿no? Ajá. Ok. Si se acuerdan, los límites de las clases, ok, pero como que vienen extraídos literal de los datos, ¿no? O sea, nos dan una idea de cómo eran los datos. Entonces, no está mal lo que dijiste, solo quiero complementarlo. Si ustedes observan sus límites de clase y también las marcas de... Ay, este color no, porque este es el que pinta encima. Ahí está. Si ustedes recuerdan el límite de las clases y las marcas de clase, que está en la otra columna de junto, esta de aquí. Observen sus marcas de clase. Sus marcas de clase, ¿cuántos decimales tienen? Estos. Un decimal. Entonces, no tiene ningún sentido que ustedes traten de identificar un valor que tiene todos estos decimales. No tiene sentido. Una regla de redondeo es, dependiendo mis datos, si yo puedo ver mis datos, aquí ya no los podemos ver porque ya están agrupados, pero podemos ver las clases. Entonces, en las clases están identificados como qué valores más o menos puedo tomar. Dependiendo estos límites de clase, el número de decimales que tengan, entonces yo puedo tomar el mismo número decimal o uno más, ¿sale? Entonces, bueno, ya, si queremos ser muy precisos, tomen un decimal más al que tienen esos valores. Si esos valores son enteros, entonces aquí, en mi media, no la reporten así. Y no quiero ver en el examen algo así porque estoy haciendo mucho énfasis desde hoy, porque esto viene para todo lo que viene después. Entonces, si me reportan algo así, tache. Esto es de que no vino a la clase de estadística. ¿Cómo lo van a reportar? X promedio igual a, y aplicando mi redondeo, sería 23.9. Se acabó. ¿Qué criterio tomé? Uno más que los decimales que tenían mis datos. Si me rijo por las marcas de clase, a lo mucho podría reportar este. Pero eso ya, o sea, tienen que ahí decir en qué criterios están basando, ¿no? Pero no más, no 4, no 5, no todo lo que me escribe la calculadora. Depende de los datos. Entonces, observen sus tablas. Habrá tablas en donde sí tengan decimales, a lo mejor tienen hasta 2 decimales, entonces no van a poner esto, pongan, pues si quieren 3, ¿no? Pero no más. Eso que se les grabe muy bien. Bueno, entonces ya está. Solo para ir pues avanzando un poquito en lo que sigue. Ahí está la media aritmética. Vamos a pasar ahora a la mediana. Perdón, maestra, no entendí una parte. Adelante, adelante. Las decimales, bueno, es que estaba mencionando antes las marcas de clase y dijo, bueno, estaba checando que solo tiene una decimal. Y si ahí tiene una decimal, ¿nuestro resultado va a tener una decimal? Es que Ajá, por eso dije, el criterio puede ser, tomas exactamente el mismo número de decimales o uno más de los que tengan. Pero ya, o sea, como máximo uno más.
Ujú. Regularmente ese criterio del 1 más, a mí me gusta tomar casi ese siempre, el de tomar mis datos, observarlos, y si tienen un decimal, entonces yo mis cuentas que realizo por aparte y que salen muchos decimales, voy a tomar un valor más de ese valor decimal. Si tiene 1, pues tomo 2 valores decimales y se acabó. Si tiene 3, pues tomo 4 y así. A mí me gusta ese, pero hay quien también lo redondea a 23.9 y está bien. No hay problema, no hay tanto problema. ¿Sí o no? Sí, gracias. No, gracias a ti. Bueno, entonces ya está. Voy a borrar aquí esto porque es que estorba. Y seguimos. Entonces ahora sigue la mediana. Ay. Híjoles. Para la mediana sí es todo un show. Porque pues hay que identificar el límite de la clase. Sí hay que hacer varias cositas. Y una tablita adicional. Déjenme ver. ¿Dónde lo pondré? Yo creo que sí. Vamos a ponerlo aquí. Voy a poner la expresión y ahorita les explico qué es cada cosa, ¿no? Entonces, para la mediana de datos agrupados, X mediana igual a. Voy a ponerlo con letras. LI más, aquí va a haber una división, luego va N sobre 2, luego ¿qué era? Así, menos FI menos 1 sería FI menos 1, pero esta es cursiva. Espérenme, déjame acordar la fórmula porque si no se me va la vida. Esta es la acumulada, entre la frecuencia normal por, aquí me sobró línea, voy a poner paréntesis porque si no, no se nota y eso siempre confunde. Así y así por A. ¿Cómo le representaremos? Sí, vamos a ponerle ahí. Ahora sí, escucho. ¿Qué pasó? Profe, alguna vez vi en algún curso que vi de estadística que había una forma gráfica de representar, bueno, de encontrar la media, la mediana y la moda en datos agrupados. ¿Se puede? ¿O estoy inventándome? Sí, se puede, pero como lo acabas de decir, necesitamos entonces de esta tabla construir el histograma. Y entonces ya en el histograma también hay una manera como visual de identificarlo. Pero como ahorita no hemos construido el histograma, estamos con la tabla, pues así estamos trabajando con las formulillas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ya, puse ahí mi mi expresión. Se ve fea, yo lo sé. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Hay varios símbolos conocidos, ¿no? Entonces voy aquí a subrayar algunos. Estos, pues, es la frecuencia acumulada. Ya tenemos nuestra columna de frecuencia acumulada, que está aquí. Esta corresponde a la frecuencia absoluta. Tenemos nuestra frecuencia absoluta, que está aquí. Ah, esa N, déjenme ponerla con N mayúscula, porque ahorita se me fue el avión. Y la puse con N minúscula. Y N la estamos etiquetando como N mayúscula al número de datos, ¿vale? Para que tenga coherencia con lo que hemos ocupado hasta ahora. Ok. Ya, me sigo. Entonces, N es el número de datos y estas etiquetas son las que no están allí escritas. Bueno. Entonces, en el caso de... ¿cómo podemos decirlo? Esa LI va a representar, lo voy a poner con palabras, mi límite inferior de la clase donde creo que está la mediana. Entonces, ¿cómo voy a ubicar ese límite inferior? ¿De qué clase, no? ¿O en cuál me tengo que fijar? Hay muchos límites inferiores. Aquí estamos viendo en este extremo de esos intervalos
los límites inferiores. Bueno, vamos a tener que construir otra, digamos, bueno, conviene construir otra columna adicional para identificar ese límite de clase. Así que voy a quitar, no, esta no, voy a quitar estos dibujos, déjenme borrarlo acá. Y a ver, vamos a construir otra columna. Esta es auxiliar, ajá, escucho. Una pregunta rápida. Ahí en la fórmula es frecuencia acumulada menos 1. Frecuencia acumulada. Ah, no. El subíndice es menos 1. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver. Fíjense. Para el caso de la frecuencia de la mediana, perdón, es que me distrajeron. Sí, iba a construir una columna adicional. Voy a colocarla aquí, con morado. Solo me va a servir para el cálculo de la mediana, pero si es necesario. ¿Qué es esa columna adicional? La que dice ahí, XI por FI. Entonces, de manera rápida, por favor, ¿me podrían indicar el valor de cada una de esas, multiplicaciones? Voy a apoyarme en Jesús Salgado, por favor. Para cada uno de los valores, díctame la multiplicación entre esa frecuencia con ese valor de la marca de clase. Porfa. Y te escucho, y lo voy escribiendo rápido. ¿De cuál, profa? De la tablita que acabo de poner ahí arriba, si ubicas la tabla que tenga ahí una columna en color morado, quiero hacer la multiplicación entre X y por FI. Ya, ok. Bueno, el primero es 9. No, el primero sería... 30. Escucho. Espérame, déjeme. A ver. Sería 12.5 por 3. 37.5, ¿no? Ok. Siguiente. Espérame. 132. Ok. 348.5. El otro dice 24.5, ¿verdad? 24.5 por 4, sí. Ok. 514.5. Ajá. Profe, ahí creo que es 148.5, en la de arriba. Profesora, me estoy equivocando, por la frecuencia acumulada. Ay. Son muchos voces en mi cabeza. Es que está multiplicando por la frecuencia acumulada. Me estoy equivocando, profe. A ver, entonces le borro, a ver. Sí, desde el segundo. Sí, perdóneme. Ese sí estaba bien, ¿no? Ahora sí, 16,5 por 5. 82.5. 20.5 por 9. 184.5. 24.5 por 4. 98. 28.5 por 7. 199.5. Ok. 32,5 por 2. 65. Ok. Y, ¿dónde estás? 36,5 por 4. 146. Ok. Bien. Entonces, cuando hacemos esta multiplicación, bueno, a ver, déjenme ver si de una vez construimos esta. ¿Dónde está? Bueno, ya tenemos frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, X, Y, F, I, marcas de clase. Eso lo podemos calcular aparte, nada más, es un valor. No, ya vamos a otra columna, si no va a ser un relajo. Bueno, entonces ya, tenemos esos valores. Ahora, ubiquen qué clase estaría el promedio. Entonces, el promedio nos dio
un valor de 23.91. Si yo ubico esa clase sería esta de aquí. Le voy a poner aquí una línea identificando esa clase. ¿Sí vieron dónde estoy ahí sombreando? Esa sería la clase y voy a poner ahí una flechita y que diga dónde estaría incluido el valor del promedio. Bueno. Entonces tenemos ese allí. Y tenemos también esta clase de aquí arriba y esta clase de aquí abajo. Si se dan cuenta, esos valores que acabo de sombrear del lado izquierdo, pues son los valores más grandes que hay en esa multiplicación, XI, FI, ¿cierto o falso? Y están alrededor de la clase donde está el promedio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ese es un indicador de que mi media va a estar justamente entre esos intervalos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como el límite inferior de la clase donde creemos que va a estar la media, como el límite inferior de la clase donde está el promedio. Entonces, ese límite de la clase correspondería a 23. Ya que identificamos el 23, entonces voy a recorrer un poco acá. Entonces, LI en mi fórmula va a valer, para mi caso, 23. Siguiente. Tengo por ahí N mayúscula, que ya sabemos que en este caso, ¿cuántos tenemos? 34 datos. Ya lo vemos ahí de la frecuencia acumulada. Vamos a ubicar FI menos 1. El subíndice FI menos 1 y con como el gorrito así como ondulado, me está indicando la frecuencia acumulada, pero de la clase anterior. De la clase que yo tengo, que es la marcada donde está el promedio, ¿cuál es la clase anterior? Esta, la que ahora voy a marcar con una línea en color naranja. Esa frecuencia acumulada, ¿de cuánto es? De 17. Entonces no me voy a fijar en la frecuencia acumulada de la misma clase, sino la de la anterior. Entonces lo ponemos. La frecuencia anterior es 17. Okay. FI sí es la frecuencia de la clase donde está el promedio. FI sería, ¿dónde está? Frecuencia absoluta, 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos toda esta parte. Ay, me faltó ahí de etiquetar que era la AI. AI es una resta. Es una resta que significa, el AI es el límite superior de la clase menos el límite inferior de la clase. El límite superior es 26 y el límite inferior es 23. Entonces, AI para nuestro caso sería 26 menos 23 y eso nos daría 3, ¿cierto? Entonces, ya con todos esos valores, ahora sí sustituimos en la fórmula de arriba. Voy a borrar como las líneas que me estaban indicando qué era cada cosa. Borrar, borrar. Y ponemos esto. Igual a LI 23 más, abro paréntesis, aquí va un 34 entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 17, entre FI, que es 4, cerramos paréntesis y esto va multiplicado por 3. Hacemos la operación. Uy, 17 por 2 son 2 por 7, 14, serían 34, ¿no? 34 menos 34 nos van a dar 0, ¿no? Para nuestro caso, fíjense que esta cosa se va a reducir a un 0. No siempre es 0, depende de la frecuencia acumulada anterior. Para este caso coincidió y fue muy chistoso. Esto da 0. 0 por 3 pues va a dar 0. Todo este término se anula y entonces mi mediana 23 nada más. es 23.
Pero no siempre va a ser así, que quede claro que fue porque las cuentas así dieron caprichosamente. ¿Se entiende cómo tienen que aplicar la fórmula? ¿Qué identificador que corresponde? ¿O hay alguna duda o pregunta? Todo bien. Ok, bueno, entonces nomás pónganle ahí las etiquetas correspondientes y cómo fuimos identificando eso. Bien. Ya está, entonces ya tenemos la mediana, la media aritmética y vamos con la moda. Y la moda es la más sencilla de todas, como siempre. Para la moda, no sé por qué se pone caprichoso y luego se le va el avión. A ver, ahí está. Para la moda. Para la moda de datos agrupados, la cosa es muy simple. Lo único que tenemos que fijarnos es en la marca de clase, ojo, marca de clase, con frecuencia absoluta más grande. Entonces, esa se lee directo de la tabla. Al igual que como con los datos agrupados, pues es como que se lee directo. Voy a ponerlo. Ahí está. Porque ya sé que está muy sobrecalentada mi tableta. Entonces aquí observamos la frecuencia absoluta, esta columna. En esta columna, ¿dónde está el valor más grande? En el 9. Entonces, ¿cuál sería la moda? La marca de clase, 20.5. Y eso vamos a escribir. Listo, se acabó. ¿Comentarios, dudas o preguntas? ¿No? Escribimos nuestro resumen. ¿Y otra vez, profe, lo puede repetir? Que para la moda te tienes que fijar en la frecuencia absoluta y en la marca de clase que tenga la mayor frecuencia absoluta. Entonces, la mayor frecuencia absoluta, pues es aquí el 9 y la marca de clase es 20.5. Entonces, la marca de clase sería esa moda. ¿Claro? Vale, profe, gracias. Ok, pues ya. Entonces, ya nada más completamos por hoy nuestra tablita de... ¿por qué no se borra? Creo que estás aquí. Ahí está. Nuestra tablita como de referencia. Pues aquí escribimos. Para la media aritmética, mismo identificador, X barra, igual a, y colocamos la sumatoria ahora de X y F y entre N. Obviamente desde I igual 1 hasta N. Quedó un poco grueso ahí el marcador. Para la siguiente, para la mediana, híjole, pues hay que escribirla otra vez, a ver si me acuerdo. Para la mediana, X mediana, que se note más, es igual a LI más paréntesis N sobre 2 menos FI menos 1, así con el gorrito, entre frecuencia más FI por AI. Así. Y la moda es la marca de clase con mayor frecuencia absoluta. Listo. Terminamos. Bueno, ya es 1/4 para la hora. No quisiera adelantarme de más porque lo de medidas de dispersión lo vamos a ver muy a detalle y pues sí necesito como más tiempo, si no va a quedar todo mucho. Entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí. No sé, dudas, preguntas, comentarios finales o algo que les haya surgido después de ver la tarea. ¿No? Yo tengo una duda, pero es con los límites de clase. Ajá. Ok, dime. Es que no le entendí bien, o sea, ya no es un valor como la otra vez, son 2. Ya no es un valor.
Es que creo que a lo que se refiere, profesora, es que la clase pasada en los límites de clase le sumábamos el punto 5 y las clases eran los dos valores. Bueno, no sé si a eso se refiere mi compañero. Ah, ya sé, para no dejar el hueco, ¿no? Porque los límites de clase era cuando ya no tenemos huecos entre cada una de las clases. Sí. Ah, es que quise etiqueté mal desde el inicio mi tablita. Me salté la columna de las clases y más bien esa columna es la de los límites de clase. Esta, perdón. Aquí están mal mis etiquetas. Ay, esta es mi columna de las clases. Y esta, aquí faltaría, que ahora debería estar al otro lado, el límite de las clases, ¿no? Ay, no sé por qué no pinta bien. Límite de las clases. Y los límites de las clases sí tendrían que ser, pues, simétricos, ¿no? Aquí 10.5 hasta 14,5. Y luego aquí sí se repite, ¿no? De 14,5 a 18,5, sin dejar huecos, ¿cierto? Sí, profa. Sí, están mal etiquetadas mis etiquetas desde el inicio. Entonces, no tenía que haberme saltado el de clase, sino más bien el de límites de clase. Aquí en los límites que vamos a ocupar para la mediana, sí son los límites de la, ¿cómo decirlo? Es el límite de la clase, no... ya sé qué vamos a hacer, porque suena como raro, ¿no? Como lo traduje del inglés. A esta columna les voy a pedir que, por favor, a la que teníamos etiquetada como límites de clase, porque no pinta bien. A ver, ya está fallando aquí esto, déjenme lograr. A ver. Aquí. En la que teníamos etiquetada la vez pasada como límites de clase, ya no le vamos a llamar límites de clase, vamos a cambiarle un poco el título. Vamos a llamarle fronteras de clase. ¿Sale? Lo traduje la otra vez del inglés, ¿no? Pero pues como que no está bien así. ¿Por qué? Porque aquí en la etiqueta del LI, este LI sí va a corresponder al límite inferior de la clase. Si se acuerdan, eso fue lo que construimos para las clases, ¿no? Límite inferiores, límites superiores y como que las fronteras de clase. Entonces, en la columna donde tengan sus clases, aunque tengan la parte de los huecos, esa parte de los no huecos sirve para el histograma. Pero para nuestros datos y para la tabla que construimos y el cálculo de la mediana, se ocupa esa columna, donde diga el intervalo que abarca esa clase. No sé si me entienden. O sea, lo que estoy cambiando de nombre como para que no se confunda con la fórmula que acabo de poner. ¿Sí o no? ¿O quedó peor ahora? No, bueno, sí, porque se hace tal cual, ¿no, profesora? Únicamente lo que estaba mal eran las etiquetas de la tabla. Ajá, sí. Entonces, bueno, allí, cambiar esa parte de las etiquetas y LI, identificarlo con eso, con el límite inferior, pero de esa clase. Porfa. Bueno, ya está. Entonces, pues creo que ya terminamos el día de hoy. No sé si hay algún otro comentario, duda o pregunta. ¿No? Vámonos entonces. Gracias por su atención y nos vemos el día viernes. El día viernes va a estar intenso. Por favor, pues todos con calculadora y de preferencia, si pudiera, sería bueno que estuvieran en su computadora porque los últimos como 15 minutos, aunque es poquito, voy a ocupar un poco el Excel. Entonces, bueno, nada más allí para que lo empecemos a usar. Porfa. Entonces, pues, nos vemos y que tengan bonito día a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.